El 18 Brumario de Luis Bonaparte. El 18 Brumario es la cima del pensamiento político de Marx. El 18 Brumario de Luis Bonaparte no es una mera aplicación de su concepción de la historia a la coyuntura de la Segunda República Francesa. Más bien, es el resultado de un esfuerzo por reformular su modelo teórico de modo tal que fuera capaz de explicar procesos de otro modo inexplicables. En ocasión de la reciente publicación de la editorial Siglo XXI de una nueva edición del 18 Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx, un verdadero clásico del pensamiento político moderno, compartimos el prólogo elaborado especialmente para esta nueva versión del texto por el historiador y fundador del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Después de haberse cumplido los 140 años del fallecimiento del filósofo y revolucionario alemán, se siguen multiplicando las lecturas y reverberaciones contemporáneas de esta obra. Una brillante crónica sobre la claudicación burguesa, su brutal represión contra el naciente proletariado, el derrumbe de la Segunda República y la inesperada restauración del orden imperial por el sobrino de Napoleón, un personaje mediocre y grotesco. Al decir del propio Marx que por la particular coyuntura de la lucha de clases pudo presentarse como el héroe, entre comillas, que desbloquearía una situación de empate catastrófico. El 18 Brumario es, además, una obra escrita al calor de los acontecimientos entre diciembre de 1851 y marzo de 1852, en la que Marx busca explicar por qué las clases no se comportan como podría esperarse de ellas, viéndose obligado a revisar algunas de sus premisas previas y complejizar la idea de la representación política. Con autorización de su autor, compartimos el prólogo a esta nueva edición de la obra que contribuyó a asentar las bases del pensamiento político moderno. Las revoluciones republicanas y democráticas que se expandieron en 1848 por Europa occidental, sacudiendo el poder de las monarquías de la Santa Alianza, concluyeron en el lapso de 2 o 3 años con graves derrotas del movimiento popular. Aunque Europa ya no sería la misma después de la primavera de los pueblos, en el año 1852 el ciclo revolucionario se había cerrado con una reafirmación del orden imperial en el plano político y una expansión vigorosa del sistema capitalista en buena parte del continente. El desarrollo del proceso político francés apareció a los ojos de los contemporáneos como sede de una serie de paradojas. La tan anhelada República Francesa no alcanzó a cumplir siquiera 4 años de vida, frustrando así a lo largo de su desarrollo todas las expectativas populares. El triunfador de la primera elección presidencial de la historia francesa, celebrada en diciembre de 1848 bajo el régimen del sufragio universal masculino, no fue el general Cavaignac, representante de los republicanos moderados, el cual cosechó apenas el 19% de los votos. Tampoco ni mucho menos Ledru Rollin, exponente de los demócratas socialistas que había llevado a cabo la Revolución de Febrero de 1848, que alcanzó un escaso 5%. Quien realmente conquistó una victoria arrasadora con el 74% de los votos en esa primera elección republicana fue Luis Napoleón, sobrino de Napoleón I y último heredero de una dinastía imperial de los Bonaparte. Este actor, hasta poco tiempo antes externo al juego político, regresó a su país poco después de la Revolución de Febrero. A pesar de no formar parte de ninguno de los partidos en pugna ni contar con un órgano de prensa, no tardó en instalarse en el centro de la escena pública. En un escenario de crisis política, el carácter difuso de su ideología contribuyó a que diversos sectores sociales y fuerzas políticas se vieran representadas en él.
mientras se enfrentaba a una Asamblea Nacional dominada por sectores conservadores que querían retornar al voto censitario, un sistema electoral que restringía el derecho de voto a los propietarios y dejaba fuera a 3 millones de franceses. El sobrino de Napoleón, Bonaparte, conquistó la adhesión de numerosos artesanos y trabajadores. Su oposición a la Ley Fallois, sancionada por la Asamblea y favorable a la enseñanza religiosa, le granjeó la simpatía de la burguesía anticlerical, al mismo tiempo que su defensa del orden y la tradición tras los tiempos agitados de la Revolución, los cuales le valieron el apoyo de los católicos. Los campesinos de la Francia rural, ajenos en gran medida al juego político que se liberaba en París e incapaces de construir su propia representación política, vieron sobre todo en Luis Bonaparte a un protector, el heredero natural de una Francia gloriosa, mientras que los republicanos moderados, incapaces de postular a uno de sus propios hombres, confiaron en su propia capacidad para mantenerlo bajo control. Con semejante concentración de poder así conquistada, Luis Bonaparte fue incluso más lejos. Enfrentado a la Asamblea Nacional que se oponía a una reforma constitucional que le permitiera prolongar su mandato presidencial mediante la reelección, el 2 de diciembre de 1851 encabezó una suerte de autogolpe militar. Antes de la madrugada, las tropas comandadas por el mariscal Saint-Arnaud tomaron posesión de la capital, ocuparon las imprentas para impedir que aparecieran periódicos opositores, cerraron los cafés y llevaron a cabo las primeras detenciones de los líderes montañards y republicanos que pudieran liderar una resistencia. Sitiado el edificio de la Asamblea, 2 centenares de legisladores se reunieron en el ayuntamiento del distrito 10 de París, pero fueron detenidos una hora más tarde. Los 60 diputados montañards y republicanos conformaron un comité de resistencia y recorrieron los barrios populares llamando al pueblo a levantarse contra el golpe. Al día siguiente se erigieron unas 70 barricadas en el Faubourg Saint-Antoine y otros distritos del centro de París. Pero los insurgentes fueron rápidamente derrotados. Luis Napoleón decretó el estado de sitio y ordenó unas 26.000 detenciones de republicanos, incluido el propio Adolphe Thiers, varias veces primer ministro bajo el reinado de Luis Felipe. Algunos miles fueron condenados a la deportación en Argelia, algunas decenas a la prisión de Belle-Île-en-Mer, en la Haute-Boulogne, y otros tantos a Cayena, en la Guayana francesa. Muchas figuras de la oposición, como Victor Hugo o Edgar Quinet, marcharon entonces al exilio. A las 6 de la mañana del 2 de diciembre, los muros de las calles de París habían amanecido embadurnados con carteles firmados por Luis Napoleón Bonaparte. A través de ellos, el presidente se dirigía directamente al pueblo francés, por encima de las clases y los partidos en pugna. Anunciaba allí, entre otras reformas, la restauración del sufragio universal masculino y convocaba a la ciudadanía a un plebiscito para los días 20 y 21 de diciembre para que se apruebe su acción. Menos de un año después, el 2 de diciembre de 1852, tras otro plebiscito, estableció el Segundo Imperio, convirtiéndose en Napoleón III, emperador de los franceses. Estos acontecimientos, una república que nació democrática y devino reaccionaria cediendo su lugar a un imperio liberal, constituyeron un desafío para la comprensión de los contemporáneos. ¿Cómo explicar que el Segundo Imperio naciera en las entrañas de propia república cuando apenas había puesto en marcha? ¿Cómo entender el súbito encumbramiento de un actor hasta entonces externo al juego político de la República? ¿Cómo interpretar el reiterado apoyo popular a una figura
que a los ojos de sus opositores no era más que un aventurero sin escrúpulos. ¿Cómo definir una ideología política como la de Luis Napoleón, a caballo entre el republicanismo y la monarquía, el liberalismo y la restauración imperial, la modernización industrial y el tradicionalismo, la centralización autoritaria y el cesarismo plebiscitario? Y sobre todo, ¿por qué este ciclo de 20 años, desde 1850 hasta 1870, el intento de intenso desarrollo industrial, modernización urbana y afirmación imperial había nacido con el pecado original de un golpe de Estado que había privado del poder político a los representantes políticos y periodísticos del orden burgués? Este es el enigma que intenta descifrar Karl Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Marx más allá del marxismo. Volvamos 3 años atrás, al estallido de la primavera de los pueblos. Alentado por la extensión de la Revolución, Marx había retornado a Alemania en 1848. Desde la ciudad de Colonia editó un periódico, La Nueva Gaceta Renana, y participó del ala democrático radical del movimiento republicano. Pero cuando el rey de Prusia retomó el control de la situación, clausuró la publicación y lo expulsó del país. Marx se trasladó con su esposa Jenny y sus 3 hijos pequeños a Londres en mayo de 1849, que se convertiría en su ciudad de residencia hasta sus últimos días. Su esposa debió empeñar las joyas de su dote familiar para poder costear el viaje y una vez en Londres fue vendiendo por tramos la vajilla de plata en el Montepío. Las revoluciones europeas de 1848 constituyeron un acontecimiento extraordinario que puso a prueba la primera formulación de la concepción materialista de la historia, elaborada por Marx y Engels, en el manuscrito de la ideología alemana, 1845-1846, y luego en el manifiesto del Partido Comunista en 1848. La crisis económica de 1847 y su transformación en crisis política que habían precedido el estallido revolucionario parecían confirmarla. La extensión europea del conflicto también era congruente con la tesis de la expansión capitalista, así como el llamado a una organización de los trabajadores que excediera las fronteras nacionales. La teoría de las clases en lucha se mostraba como una herramienta teórica imprescindible para explicar los acontecimientos de la coyuntura crítica de 1848 a 1852. Y la aparición del proletariado como clase independiente que recogía en su programa la reivindicación de la República Social, excediendo los límites de la República Liberal preconizada por la burguesía, parecían ratificar la profecía del manifiesto. Sin embargo, acontecimientos impensados antes de 1848 obligaban a Marx a reformular su método teórico. El nacionalismo emergente en las revoluciones populares se convirtió en un punto ciego para la perspectiva del manifiesto, que sostenía que los obreros no tenían patria. Además, el modelo suponía una burguesía unificada en sus fracciones, hegemonizada por los capitalistas industriales y rectora del Estado. Sin embargo, la hegemonía política de la aristocracia terrateniente fue persistente en la mayor parte de Europa, incluso en países como Inglaterra y Alemania, mientras que la experiencia fallida de la Segunda República vino a mostrar la incapacidad política de la burguesía francesa. Finalmente, a pesar de que la vanguardia obrera había librado muchas heroicas, el proletariado histórico no respondió al modelo marxiano de su desideologización en acto. Para el Marx del manifiesto, la realidad de la explotación capitalista concluiría manifestándose para el proletariado en su verdad, en la medida que se hiciera evidente a sus ojos la creciente polarización social e insoportable la experiencia directa de la propia explotación. Si Marx
quería explicar los procesos abiertos en 1848, debía reformular sus concepciones de la política, el Estado y la ideología. Entonces, el 18 Brumario de Luis Bonaparte no es una mera aplicación de su concepción de la historia a la coyuntura de la Segunda República Francesa, 1848-1852. Es el resultado de un esfuerzo por reformular su método teórico de modo tal que fuera capaz de explicar procesos de otro modo inexplicable. El reflujo de las luchas proletarias y populares podía explicarse en los términos materialistas clásicos por la prosperidad económica recobrada a finales de 1848. Pero, ¿cómo entender que no fuese la burguesía industrial la que finalmente hegemonizara el proceso político y conquistara el apartado del Estado, sino que el propio Estado adquiriera tan alto grado de autonomía frente a la propia burguesía? ¿Cómo explicar que la crisis política fuera resuelta por un desclasado, un individuo hasta hace muy poco desprestigiado y exterior al sistema político como Luis Bonaparte? ¿Cómo entender que la burguesía industrial, la clase llamada a concluir a los destinos del Estado francés, pudiera ser humillada por un don nadie, por medio de un acto que aparecía a la vez como grotesco e irracional? Un golpe de Estado que le permitió clausurar la Asamblea Nacional, dar por terminada la República burguesa y proclamarse emperador. En suma, ¿cómo comprender la anomalía del bonapartismo? Para descifrar el enigma y comprender ese fracaso inesperado de 1851, Marx ofreció en el 18 Brumario un fresco histórico de los acontecimientos que se iniciaron en la Revolución de Febrero de 1848 y desembocaron en el golpe de Estado de diciembre. Por cierto, la respuesta de Marx al enigma no fue la única, sino acaso la más perdurable de todas. Entre muchos otros intérpretes contemporáneos, Marx señaló en el prólogo a la segunda edición, 1869, de su libro, en su ensayo, había buscado evitar los riesgos de otras dos obras que aparecieron en la misma época: Napoléon le Petit, de Victor Hugo, y La Revolución Social de Montré par les coups d'État du 2 décembre, de Pierre-José Proudhon. En la primera, el acontecimiento aparecía como un rayo en cielo sereno, el golpe de fuerza de un simple individuo. En la segunda, por su parte, se presentaba como el desenlace necesario de un proceso histórico previo. El autor de Los Miserables quiere dirigir su pamflet contra Bonaparte sin advertir que lo que hace es engrandecer a este individuo en vez de pequeñecerlo. Proudhon, por su parte, creía en el movimiento social de 1848. Contenía una necesidad tan poderosa de realizarse que Luis Napoleón, a falta de un proyecto propio, se vería obligado a asumir el programa de la República Social de febrero. De este modo, su texto terminaba por convertirse en una apología histórica del héroe del golpe de Estado. Marx se propuso evitar la unilateralidad de ambas perspectivas, aquella que ponía el foco en la acción de un pequeño gran hombre, Victor Hugo, así como la que hacía de ese hombre un mero exponente de las circunstancias históricas, Proudhon. El propósito de su ensayo fue mostrar cómo la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de un héroe. Retengamos los términos de esta formulación marxiana, que es el modo en el que el autor del 18 Brumario resumía el meollo de su ensayo en 1869. Obsérvese que no escribe que la lucha de clases en Francia había creado las circunstancias y condiciones para que un personaje menor se convirtiera en héroe, sino que representara el papel de un héroe. Y he aquí el signo distintivo del 18 Brumario, la problemática de la representación, y no solo porque aborda la cuestión de la representación política en sentido lato, sino también porque pone
en juego la dimensión imaginaria de los procesos de construcción de las identidades políticas. Como había ensayado en otras anteriores, Marx va a intentar una explicación del acontecimiento en términos de la lucha entre las clases y las fracciones de clase. Sus exponentes intelectuales y periodísticos, así como sus representantes políticos, los partidos. Pero debió ir más allá de esta inscripción de la ideología y la política en la estructura de las clases en lucha, justamente porque la acción y la conciencia de los sujetos políticos no se correspondía necesariamente con sus presuntos intereses estructurales de clase. Pero ¿cómo explicar, pues, que los monárquicos de la Asamblea Nacional aparecieran como ardientes republicanos en el futuro emperador que fungiera como el demócrata defensor del sufragio universal masculino y el campeón del laicismo, que el proletariado y el artesanado francés no votara masivamente por los candidatos de la República Social para resolver el enigma del bonapartismo? Marx se ve obligado a indagar en el complejo universo que media entre las posiciones estructurales de clase y las representaciones políticas. El carácter innovador de esta obra respecto de sus producciones previa está dado por la significación social que le otorga aquí al juego propio de las representaciones, al espesor de los imaginarios colectivos, a la inercia de la memoria, al peso de los muertos, obsesionado por el espíritu de los vivos. El 18 Brumario concibe una opacidad de los procesos políticos reales para la conciencia de los actores sociales y políticos que contrasta con el optimismo cognoscitivo del Manifiesto Comunista de 1848. Incluso las expectativas revolucionarias aún latentes en la lucha de las clases de Francia en 1850, escrito apenas un año y medio antes, ya no tienen lugar en esta obra de 1852. El optimismo político de Marx por las luchas sociales de su presente aparece ahora desplazado como un optimismo histórico. Las revoluciones que estallarán en el próximo ciclo, entiende ahora Marx, sabrán corregir las ilusiones de las revoluciones fallidas de la primera mitad del siglo XIX. La clausura de un ciclo revolucionario. Apenas un año y medio antes, Marx había ensayado magistralmente esta perspectiva en una serie de artículos sobre el discurso de la Revolución Francesa de 1848. Habían aparecido durante el año 1850 en un nuevo proyecto revistéril que Marx redactaba desde Londres y se imprimía en Hamburgo. La nueva Gaceta Renana, revista económico-política. Años después de la muerte de Marx, Engels convirtió estos artículos en un libro que a comienzos del siglo XX se convertiría en una de las obras de referencia de la literatura marxiana, La lucha de clases en Francia. Para el momento en el que Marx redacta estos artículos, se hacía evidente que la Revolución de Febrero había sido derrotada. Sin embargo, lo que el articulista de la nueva Gaceta Renana se proponía sostener era que lo que sucumbía en estas derrotas no era la revolución, sino los tradicionales apéndices prerevolucionarios, las supervivencias resultantes de relaciones sociales que aún no se habían agudizado lo bastante para tomar una forma bien precisa de contradicciones de clase. En estas condiciones, el joven proletariado francés era todavía incapaz de llevar a cabo su propia revolución. A través de sus luchas, sus victorias y sus derrotas, finalmente comprendería que el advenimiento de la República no consistía en la esperada emancipación del trabajo, sino apenas en la conquista del terreno para luchar por su emancipación proletaria. La tan ansiada República no era otra que la República burguesa, la forma política adecuada a través de la cual iba a completarse la dominación de la burguesía, incorporando a la esfera del poder político, junto a la aristocracia financiera, a todas las clases poseedoras. Sin embargo, la propia dialéctica de la contrarrevolución burguesa preparaba el mecanismo de la revolución. Los campesinos,
los pequeños burgueses, las capas medias en general, viéndose empujados a una oposición abierta contra la República oficial y tratados por esta como adversarios, se iban colocando junto al proletariado. Los más diversos partidarios de reformas sociales y las pretensiones más modestas de clases medias se veían de pronto obligados a agruparse en torno a la bandera del Partido Revolucionario más extremo, en torno a la bandera roja. La lucha de clases en Francia es pues una obra con final abierto. De su texto se desprendía la posibilidad de que las graves confrontaciones entre las dos grandes fuerzas políticas que tensionaban a la Segunda República Francesa se resolvieran por medio de una revolución proletaria. Semejante salida aparece cancelada en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito después del golpe de Estado de diciembre de 1851 y en vísperas de la proclamación del Imperio. El Ejecutivo había ganado la partida sobre los partidos burgueses y la gran prensa nacional que la sostenía, llevando la automatización del Estado a un nivel impensado por el autor de los artículos de la Guerra Civil en Francia. Lo que hasta entonces aparecía como una anomalía transitoria, se afirmaba como una sólida realidad. Luis Napoleón no solo había consumado un golpe de Estado el 2 de diciembre de 1851, sino que inmediatamente lo legitimaba con un plebiscito el día 21 del mismo mes. Incluso un año después, un nuevo plebiscito le permitía poner fin a la República y proclamarse emperador, humillando a la poderosa burguesía francesa, el que en 1848 aparecía como un simple advenedizo, había llegado para quedarse. Es entonces, a partir del golpe de Estado, que Marx entiende que no basta con añadir un capítulo final a la serie de artículos de la lucha de clases en Francia. Era necesario reescribirla, dando ahora mayor espesor explicativo a las representaciones y autorrepresentaciones políticas y sobre todo los procesos de formación de los imaginarios colectivos. En esta nueva obra nos presenta a los actores de este drama histórico atrapados en el juego de sus estrechos intereses y de sus ilusiones, y nos muestra cómo el Estado, que hasta el manifiesto era concebido por Marx como una junta que administraba los negocios comunes de toda la clase burguesa, podía alcanzar semejante autonomía frente a esa primera clase.